Hola queridos amigos, soy Gabriela Guzmán y hoy vamos a tocar uno de los temas de la serie Piensa bien, come bien. Este tema se titula Segundo cerebro, alimentos y salud mental. Y a ver, pensemos, ¿será que existe un segundo cerebro? ¿Cuál es ese órgano al que le llamamos segundo cerebro? Bueno, es el intestino. ¿Sabían que el intestino es el segundo cerebro de nuestro cuerpo? Sí, es el segundo cerebro. ¿Y por qué lo llaman el segundo cerebro? A ver, bueno, les cuento unas cositas interesantes. En el intestino, este intestino tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central, que es el cerebro. ¿Ok? A diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro intestino puede funcionar solo. ¿Sabían eso? Puede funcionar solo. Tiene su propia autonomía para tomar decisiones y no necesita que el cerebro le diga qué hacer. Ejemplo, si le tienes miedo a alguna comida en particular y vienes y te la comes, puedes físicamente desarrollar síntomas intestinales aunque no seas alérgico o intolerante a esa comida. ¿Qué te parece eso? El poder de lo que son los pensamientos. Yo digo, no, esa comida me va a caer mal, es muy probable que me caiga mal. Porque el intestino es un cerebro aparte. Eso es interesantísimo y es fabuloso. Vamos a seguir hablando de este tema. A ver, lo que gobierna el intestino es el sistema nervioso entérico, que es una sucursal del sistema nervioso autónomo, que es el encargado de controlar directamente el aparato digestivo. Este sistema nervioso se extiende por el tejido que reviste el estómago y los intestinos y todo el sistema digestivo, y tiene sus propios circuitos neuronales. En el intestino tenemos circuitos neuronales. ¿Pensaban que las neuronas solamente estaban acá en el cerebro? No. Tenemos circuitos neuronales en nuestro intestino y en nuestro tracto gastrointestinal. El 70% de las células de nuestro sistema inmunológico, sistema inmune, que es el sistema que defiende ante las enfermedades, el 70% de estas células de nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa vive en el intestino. Esto hace que la salud de nuestro intestino sea clave para nuestra inmunidad ante las enfermedades. ¿Qué les parece esto? Es decir, que si nosotros sufrimos de enfermedades intestinales, somos intolerantes a alimentos o sensibles, tenemos sensibilidades alimentarias a ciertos alimentos, vamos a ser más propensos a tener enfermedades. Entonces de ahí la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar todo nuestro sistema, sobre todo nuestro sistema digestivo, con los alimentos que consumimos, porque directamente se ven afectados o se ven beneficiados. ¿Ok? Tu intestino está ligado a tus niveles de estrés y a tu estado de ánimo. Solo con desestresarse entre 15 y 20 minutos al día, es decir, generalmente recomendamos hacer una meditación, buscar algo que te desestrese durante estos minutos. Por 4 semanas vas a notar la diferencia. Lo vemos en los pacientes y vemos cómo mejoran los síntomas solamente con desestresarse. ¿Ok? Imagínate entonces lo importante que es tomarse un tiempo para respirar, descansar y desestresarse. Otra de las importantes notas que tengo acá para contarles es que las investigaciones más recientes sugieren que si tienes problemas intestinales es más probable que seas más vulnerable ante enfermedades
enfermedades comunes como la gripe. ¿Saben? Siempre conocemos a alguna que otra persona que vive enfermo todo el año. Y ahora que estamos con esto del COVID, viven enfermos y viven con gripe, una que otra enfermedad. No salen de un proceso viral. Estas personas generalmente también tienen enfermedades intestinales. Averígualo. Ponte a revisar. A ver, esta persona siempre está enferma. ¿Tienes problemas intestinales? Porque es muy probable que sí. Ya que ya hablamos de lo que es el intestino y el sistema inmunológico o el sistema de defensa. Entonces, es importantísimo eso. Otra cosa que es fabulosa de este tema y que de verdad que me encanta y cada vez que lo hablo, pues a mis pacientes les encanta mucho, es que en el intestino se produce y se almacena la mayoría de la serotonina. ¿Saben cuál es la serotonina? La serotonina es una de las hormonas de la felicidad. Es esa hormona que te hace sentir bien, del bienestar. Sí, la mayoría, se habla de un 80 a un 90%, y uno de los últimos estudios que leí hablaba de un 95% de la serotonina a nivel intestinal. Esta serotonina, ya hablamos que es una de las neuronas, es una de las hormonas de la felicidad, también es un neurotransmisor, ¿ok? Y su concentración, ojo con esto, su concentración puede verse reducida por el estrés e influye en el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Entonces, ¿tenemos estrés? Somos infelices. Sí, porque cuando tenemos estrés se reducen los niveles de serotonina a nivel intestinal. Son los estudios que existen, incluso evidencias en estudios con humanos y con animales en los que la microbiota intestinal alterada, recuerden lo que habíamos hablado de la microbiota intestinal, que son estos microorganismos que viven dentro de nosotros y que cuando están en armonía y están eutróficos es fabuloso porque ella tiene que ver con una gran cantidad de reacciones con el metabolismo del cuerpo, con neurotransmisores, con vitaminas, con la absorción de vitaminas, con todo lo que es la autoinmunidad, ¿ok? Con el sistema de defensa del cuerpo, y cada vez se encuentran más funciones para la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos estudios recientes? Que cuando la microbiota intestinal está alterada, ¿por qué la alteramos? Por el estrés, ¿ok? Por alimentos o medicinas que alteran estos microorganismos en nuestro intestino, antibióticos, tomados sin prescripción, sin razón, ¿ok? O sí hay una razón, pero no estás tomando, te automedicas sin saber, ¿ok? Eso, ojo, cuidado con eso, porque haces un barrido de la microbiota intestinal y es muy peligroso, porque tienes que repoblar con microorganismos benéficos. Y eso se hace tomando probióticos, pero tienes que tomar probióticos específicos. ¿Qué son los probióticos? Vamos a hablarlo también en otro de estos temas, pero te lo voy a adelantar. Los probióticos son microorganismos vivos o partes de estos microorganismos benéficos que no necesariamente tienen que estar vivos, pero que al llegar al intestino ellos van a estimular o promover la producción de microorganismos benéficos y ayudan a que haya una armonía, a que haya hay una armonía entre los microorganismos buenos o benéficos y los maléficos, es decir, los patógenos. Entonces, que haya una armonía, y eso es lo ideal. Entonces, vamos a retomar los estudios en humanos y en animales más recientes. Nos cuentan que cuando la microbiota intestinal, ¿okay?, esta que estamos hablando, está alterada o está en disbiosis, que es como se llama, todo esto está relacionado con trastornos mentales como la depresión.
Estos días con pandemia, encerrados, quizás hemos conocido muchas personas que tienen depresión, quizás hemos tenido nosotros también momentos de depresión o se nos ha exacerbado esta enfermedad. Ojo, evaluemos nuestra microbiota intestinal. ¿Cómo está la microbiota de nuestro cuerpo? ¿Está contribuyendo a esta depresión o está ayudando? Es por esto que ahora los psiquiatras más actualizados prescriben psicobióticos, que son un cóctel de probióticos, un cóctel de bacterias saludables que van a mejorar la salud mental. Qué impresionante, ¿verdad? Que el intestino es otro cerebro, es nuestro segundo cerebro. Es decir, si el intestino no está bien, nuestro cerebro está bien. Sí, si nuestro intestino está sano y está saludable, nuestro cerebro no va a estar inflamado, nuestro cerebro va a estar óptimo para poder seguir llevando las riendas del cuerpo. Las bacterias están cambiando todo el tiempo. De acuerdo a cómo comes, esto se modifica, ¿ok? Y puede modificar tu estado de ánimo en cuestiones de segundos, para bien o para mal, dependiendo de cómo nos alimentemos. ¿Qué les parece esto? Esto es fabuloso, esto es un mundo, esto es un universo que nosotros tenemos dentro de nuestro intestino. El segundo cerebro es el intestino. E incluso se habla de un tercer cerebro que es esta microbiota intestinal. Eso es otro boom de la ciencia, cada vez lo están investigando más y más y más, porque es impresionante, resulta que cada vez que comemos, se modifica nuestra microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque es como que le damos la comidita específica para algunas bacterias. Si comemos muchos azúcares, se van a alimentar algunas bacterias que no son tan buenas, que son más patógenas, ¿ok? Y si comemos fibras, comemos alimentos vegetales, se van a alimentar otras bacterias que son benéficas. Generalmente están identificadas, ¿ok? Estas bacterias, estos microorganismos en general, y pueden también cambiar nuestro estado de ánimo en cuestiones de segundos. En cuestiones de segundos o minutos. El azúcar, por ejemplo, cuando tenemos pacientes, he tenido pacientes que son niños hiperactivos o niños que son agresivos, niños que tienen ciertos síndromes. Cuando nosotros quitamos todo lo que es azúcar simple, azúcar, mieles, sirope, mermeladas, dulces, harinas refinadas, estos niños, e incluso quitamos leche y lácteos, estos niños mejoran notablemente. Incluso les cuento esto, hay un estudio que lo que hizo fue identificar la microbiota intestinal, identificar las características de todas esas bacterias, virus, parásitos que están dentro de nuestro intestino, ¿ok? Como microbiota intestinal, y que son saludables siempre y cuando estén en armonía, ¿ok? Cuando hay una disbiosis, entonces ya esto se sale de control. Pero mientras ellos están en armonía, son saludables y están bien, ¿ok? Es decir, cuando los microorganismos benéficos y los patógenos están en armonía, es decir, no hay uno por encima del que el otro, estamos bien. Pero cuando los patógenos crecen y los benéficos están disminuidos, empiezan las enfermedades. Bueno, hay unos investigadores que empezaron a evaluar todo lo que son las poblaciones indígenas, la microbiota intestinal de esta gente que vive en el campo, que comen alimentos no procesados, directos de la naturaleza, y vieron también otras poblaciones de africanos, vieron poblaciones de gente citadina de varios países, de Estados Unidos, de Brasil, algunos de Europa, y se dieron cuenta que habían características similares en las poblaciones indígenas, en
en las poblaciones africanas que vivían en el campo, a diferencia de las poblaciones que estaban en la ciudad, que también se parecían mucho a las características de esta microbiota intestinal. Entonces, se dieron cuenta que en las zonas rurales comían más fibra, los alimentos eran integrales, más integrales, menos procesados, y esto daba como consecuencia que tenían menos enfermedades. Y resulta que las personas que vivían en las ciudades tenían las mismas características de la microbiota intestinal a pesar de que estaban en diferentes países. Es decir, comían más azúcares, comían más alimentos ultraprocesados y la microbiota era súper distinta y se relacionaban con enfermedades no transmisibles del adulto, que son la diabetes, la hipertensión, obesidad y dislipidemias, ¿ok? Entonces, qué importante es volver también se relacionaban estas bacterias con el sedentarismo, con la actividad física, dependiendo de lo que hacían, y con la forma, obviamente, de la dieta, la forma de comer. Entonces, con esto les cuento la importancia, ¿no?, de volver a las sendas antiguas, volver a los alimentos naturales, integrales. ¿Y por qué? Porque eso nos va a ayudar a que nuestra microbiota esté bien y que por consiguiente nuestro intestino esté bien, que es nuestro segundo cerebro, y por supuesto que nuestro primer cerebro, esté bien también y podamos pensar bien, como se titula esta serie de videos, piensa bien, come bien. Y es que hay un eje cerebro-intestino que debemos cuidar. Y es este eje, sabemos que del cerebro al intestino está el nervio vago, pero del intestino hacia el cerebro hay 9 rutas. Es decir, hay más rutas de conexión de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es decir, el intestino da más órdenes al cerebro a través de más rutas que el mismo cerebro al intestino. ¿Qué les parece esto? Este eje cerebro-intestino influye en lo que es la motilidad, la secreción intestinal, también influye en el uso de nutrientes, en el balance microbiano y por supuesto del intestino al cerebro. Esto se va a traducir en neurotransmisores. Si tienes ansiedad, si tienes estrés, depende del estado de ánimo que tengas o del comportamiento en el que tengas, esto va a repercutir a nivel cerebral por neurotransmisores. Sí, es importantísimo, amigos que me escuchan, que nosotros podamos tener nuestro intestino saludable, ¿sí? Y que este eje cerebro-intestino pueda más bien ser benéfico, así como los psiquiatras, por ejemplo, están mandando estas bacterias que van a ayudarle en la salud mental, en la depresión. Nosotros podamos con los vegetales y las frutas y con los alimentos menos procesados e integrales poder tener estos beneficios, así como los tienen estos pueblos indígenas, así como los tienen estos pueblos africanos que viven en el campo y que tienen menos enfermedades como diabetes, obesidad y esto. Otro dato curioso que va en relación con esto es que se hizo también otro estudio que hablaba de hacer un trasplante de microbiota intestinal en pacientes delgados a pacientes obesos. Y sin cambiar la dieta, sin hacer ejercicio, sin cambiar absolutamente nada del entorno, solamente cambiando los microorganismos, es decir, inoculando microorganismos de una persona delgada o eutrófica, ¿okay?, con un peso normal, colocándoselo en el intestino a personas obesas, estas personas empezaban a adelgazar, empezaban a bajar de peso sin hacer restricción calórica ni dietas, sin hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal es capaz de transformar
metabolismo, de hacer reacciones que nosotros no entendemos todavía. La ciencia todavía está buscando esto. Por eso les digo que esto es un universo, esto de la microbiota intestinal. Pero lo que sí sabemos es que esta se modifica de forma favorable para nosotros cuando hacemos ejercicio y no somos sedentarios, cuando consumimos alimentos integrales, vegetales y frutas, sí, no en jugo, no en sopas, sino en vegetales crudos, vegetales al vapor, ¿ok? Para aprovechar todo esto, todas las vitaminas, todos los minerales, semillas. Cuando comemos semillas, las masticamos bien, y cuando comemos frutas, ¿ok? Esto nos va a ser beneficioso, nos va a transformar nuestra microbiota intestinal para bien, nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos. Imagínense lo importante que es esto. Y otro de los puntos es que cuando tenemos un intestino inflamado, es decir, que comemos alimentos que nosotros sabemos que nos hacen daño. Es eso que yo me tomo, por ejemplo, ay, yo sé que me hace daño, pero me lo como. Me da gases, me inflama, pero igual me lo como. Eso me estoy haciendo yo mismo daño. ¿Por qué? Porque la pared intestinal tiene los eritrocitos. Y cuando nosotros le mantenemos mantenemos inflamada esta pared intestinal, ¿por qué? Porque la inflamamos con estrés, con toxinas, con alimentos transgénicos, con partículas quizás de alimentos más grandes que son capaces de pasar por estos espacios, que no debería haber estos espacios, sino que debería estar cerradita, ¿ok? Estas células. Entonces, con drogas, con medicinas, con patógenos incluso, que son capaces de meterse entre estas células y pasar a la sangre como neurotóxicos. Entonces, y ahí es cuando empieza la enfermedad. Es decir, cuando nosotros mantenemos inflamado nuestro intestino, esta barrera se va a abrir y se va a empezar a meter estos neurotóxicos que van a la sangre y van a ir a nuestro cerebro a enfermar nuestro cerebro y a enfermar todo nuestro cuerpo. La sangre es importantísimo que nosotros la tengamos. La sangre es saludable. Es importante que nosotros la tengamos saludable. Cuando nosotros vemos en la sangre que hay alguno de estos valores elevados, valores que nos dan una alerta, esto está mal, la sangre siempre es clave para poder hacer un diagnóstico, para evaluar al paciente cómo está. Entonces, cuidemos lo que entra por nuestra boca, lo que va a nuestra sangre y, por supuesto, todos estos nutrientes que van a ir a nuestro cerebro. Cuidemos que no se conviertan en neurotóxicos, ¿ok? Que no se conviertan en neurotóxicos y podamos tener un segundo cerebro saludable, que es nuestro intestino, y un primer cerebro saludable para pensar bien y que podamos comer bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.